Y nosotros continuamos aquí con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía con el doctor Walter Márquez sobre la situación actual de la frontera, por supuesto, dándole un enfoque a la temática desde el orden económico-político y político-económico, doctor, porque la economía es política y viceversa. Claro, y además, para nadie es un secreto en la situación actual que vive el país y por supuesto la frontera. Deriva del hecho de que el gobierno le ha dado prioridad al tema político por encima de la economía y de hecho ha intentado ideologizar la economía. De manera que las dos cosas pues en la práctica van de la mano. Lo que falta es un punto de equilibrio. Claro. Y en el caso concreto de la frontera, nuestra crisis se genera en Caracas y en Bogotá, no se genera en Cúcuta y San Cristóbal, ni en San Antonio de Ureña. Y eso es importante. Por lo tanto, se requiere, en primer lugar, un acuerdo de cooperación entre el Banco de la República de Colombia y el Banco Central de Venezuela en materia económica, monetaria y financiera. Pero por otra parte, frente a esta devaluación severa, debe de dolarizarse, aunque sea temporalmente, nuestra economía. Porque si nuestros principales ingresos por renta petrolera son en dólares, nuestro principal ingreso por compra de alimentos, bienes y servicios, lo pagamos en dólares, el gobierno no puede argumentar que estamos perdiendo la soberanía porque vamos a hacer el intercambio en dólares, porque si no, no le vendan petróleo a los Estados Unidos. Entonces, para acabar en seco, como se dice en criollo, la devaluación, la inflación y reactivar el aparato productivo y revalorizar el bolívar frente al peso colombiano, se debe dolarizar la economía. Correcto. Hablando de economía y de términos de la posibilidad de que sea necesario efectivamente dolarizar la economía, toda economía se basa en confianza, ciertamente. Si la confianza se mella o se vea afectada, los actores económicos entonces empiezan a huir, digámoslo en esos términos, ¿no? A rehuir de invertir, de activar en la economía. Y esto puede generar todo un proceso en el que probablemente estamos, que es el que termina en escasez. ¿Cómo está la situación de la crisis nuestra es una crisis de confianza. La confianza es un factor fundamental en el hogar, en los negocios, en la política, en la economía. Cuando ha habido desconfianza en la banca, en lo que ocurrió en el año 94, hubo grandes corridas porque la gente desconfiaba en la banca. Claro. Cuando hay desconfianza en un matrimonio, se disuelve ese hogar o esa pareja. Entonces tenemos que rescatar la confianza, para lo cual tiene que haber un respeto en los actores y en los espacios políticos. Cuando el gobierno pretende criminalizar al adversario y pretende acorralarlo, pues está generando una desconfianza. Vemos un ejemplo en Colombia. Frente a la crisis de la frontera, todos los actores políticos, Santos y Uribe y el Parlamento, todos se unieron alrededor del país. Pese a las diferencias enormes que en Venezuela es casi imposible, porque el gobierno nunca llamó a la oposición a un diálogo para enfrentar la crisis de la frontera. Simplemente militarizó la frontera, decretó el estado de excepción, lanzó la campaña de la OLP, que son comandos del crimen, que son escuadrones de la muerte prácticamente, y eso me hace recordar a lo que era el CEJAP, el Comando Específico José Antonio Páez en la época de la masacre del Amparo. Hay más de 100 muertos por la OLP. Indudablemente que el gobierno tiene que controlar la inseguridad, pero no mediante comandos y escuadrones de la muerte, tiene que ser mediante otro tipo de actitudes. Así que retomando el tema de la frontera, tenemos que vincular a teóricos de doctrinas modernas de la economía como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, quien ha desarrollado toda una tesis de la economía del bienestar y el desarrollo de las fronteras. Por supuesto, doctor, y eso es importantísimo porque los gobernantes deben tener muy claro y deben tener sobre todo muy presente que deben asumir los retos y los propios desafíos que exigen las nuevas realidades económicas. Y una de esas realidades, sobre todo en función de esos retos a seguir, es dirigir la economía hacia la parte humana. Porque, y tal como usted acaba de citar a este Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, un economista hindú exactamente, él ya hizo de uso público un concepto importantísimo como es el Producto Nacional de la Felicidad, encaminado hacia ese bienestar
general de toda la población en función a quienes se dirigen todas las políticas y los planteamientos económicos sociales. Pero es diferente a la suprema felicidad, es otro concepto. Ah, no, por supuesto, o sea, por supuesto. Amartya Sen califica el desarrollo de los pueblos en base a la felicidad que alcanzan. Para eso él habla de la economía del bienestar, la economía de la felicidad, y hay todo un planteamiento filosófico y económico, porque él, además de ser economista, es filósofo. Claro. Y a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han desarrollado planes en fronteras entre Colombia y Ecuador y en mucha parte del mundo. Por eso nosotros, frente a la doctrina de seguridad nacional, que ha generado armamentismo, guerrerismo, militarismo, estamos planteando seguridad humana y desarrollo fronterizo. Es importantísimo, doctor. Con desarrollo ¿Qué económico asomaría usted como una medida posible y efectiva para superar, ir iniciando la superación de la crisis económica por la cual atraviesa el país? Mientras esté este modelo económico, este modelo político, va a ser imposible. Por eso el 6 de diciembre tenemos la oportunidad de cambiar radicalmente la correlación en la Asamblea Nacional y de allí avanzar. No todo se va a lograr el 6 de diciembre, pero es un paso importante, porque va a continuar en el poder la presidencia de la República y toda una serie de controles del Estado o del gobierno. Pero el 6 de diciembre es fundamental para alcanzar el comienzo de la economía del bienestar y la felicidad de que habló Amartya Sen. Bueno. Caramba, doctor Walter, muchas gracias por su visita. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa, muy productivo, muy interesante. Gracias. Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, amigos, por su atención, por su sintonía. Nuestra invitación muy cordial para llevarles una nueva entrega el próximo lunes aquí de Un Mundo de Economía. Y ya saben que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Que tengan todos una feliz tarde. Buen provecho.